Ok. La distribución acumulada, o también llamada simplemente como función de distribución, es una función matemática de variable real x minúscula que describe la probabilidad de que x tenga un valor menor o igual que x. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente en una función de distribución acumulada es como si fuera una bolsa donde vas guardando y sumando todas las probabilidades desde que un experimento comienza hasta un punto exacto que tú elijas, ¿no? Que tú quieras, que vendría a ser el X minúscula. Y las probabilidades que puedes elegir va a ser la X mayúscula. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la fórmula que se están dando, que es P X mayúscula menos X minúscula igual a un f de X, representa que el X mayúscula va a ser la variable aleatoria que tú vas a elegir, que es el evento que estás estudiando, ¿no? Como por ejemplo, en los casos más clásicos es el de un dado, ¿no? Lanzar un dado. El X minúscula es un valor específico que te interesa, ¿no? Como por ejemplo, cuando te pregunta cuál es la probabilidad de que saques 4 o menos, o 3 o menos, 5 menos, ¿no? 5 o menos que ese valor, ¿no? Y f de x vendría a ser básicamente la función, es el nombre de la función básicamente. El f de x es el nombre de la función y siempre f va a ser la mayúscula, ¿no? Se representa como un f mayúscula para la acumulada. Ahora, ¿qué más dice? Que el valor de la función de distribución es igual a la suma de todos los valores de la función de probabilidad desde el extremo inferior hasta el dominio de la variable, eh, el dominio de la variable hasta x inclusive, ¿no? O quiere decir que va a ser una sumatoria, ¿no? ¿Qué dice esto? Estas funciones solo en valores discretos. Si fuera continuos es ya integrales. Por ejemplo, en discretos puede ser uno 2 3, ¿no? Valores exactos. En aleatorios ya vendrían a ser, ya son funciones continuas, ¿no? Que puede ser 1,1, 1,2, 1,3, infinitas. ¿Qué dice esto? Básicamente que la función f de x va a ser la probabilidad de x sea menor o igual a un x que tú elegiste y es igual a la sumatoria de todos esos valores. Y va a representar la primera posición y que va a representar el valor que elegiste. Y va a ser la sumatoria de todas esas probabilidades, ¿no? Cuando x igual a x sub y va a ser la posición, va a ser x1, x más 2, o sea, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, todos los valores posibles. A ver, por ejemplo, si tú quieres saber la función de distribución acumulada de sacar un 2 o menos, va a ser la función f2, ¿no? Que es igual a la función f de x que estamos hablando, que va a ser igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. En un dado, por ejemplo, ¿no? Si busco la probabilidad de sacar, por ejemplo, en uno va a ser igual a un sexto, ¿no? Sabemos que va del 1 al 6 el dado. En 2 va a ser igual a un sexto también. Esa es tu probabilidad de cada. En 3 igual, ¿no? Pero tú quieres de 2, 1, 2, nada más. Entonces, vas a hacer la sumatoria, ¿no? La sumatoria de x igual, y igual a 1, igual a x, de la función, de la probabilidad de que x es igual a un x sub i, ¿no? Esa es la fórmula que te dicen valores discretos. Entonces, ¿qué significa básicamente eso? Que va a ser la sumatoria de ambas, ¿no? Que va a ser igual a qué? A un sexto más un sexto, que es igual a dos sextos, que es igual a 1, igual a 3, no, sí, igual a 1, igual a 3, que vendría a ser, si lo pones de calculadora, viene a ser un 0,3333, ¿no? Que viene a ser un 33%, ¿no? 0,3%. Esa vendría a ser mi posibilidad, ¿no? Por ejemplo, en un ejemplo de valor aleatorio discreta que se utiliza en una función de instrucción acumulada. Acá podemos ver que cuando una variable aleatoria sea continua se usa integral y cuando es discreta se usa sumatorias. En discreta sumatoria, obviamente, porque es más fácil, pues son valores que se pueden sumar normales, pero en una continua ya suman distintos. Por ejemplo, una temperatura, en la temperatura, ¿no? Es una función continua. Por ejemplo, está a 25 grados, pero de ahí va a pasar a 25,1, 25,2, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer básicamente va a ser una sumatoria que viene a ser una integral para continuos. Entonces básicamente en, esta, en este tema de distribución de probabilidad va a ser donde la sumatoria va a ser reemplazada por una integración para todos los valores de x, de t, en este caso, menores o iguales a x, ¿no? Y en el otro va a ser igual a x sub i menores o igual a un x. Ahora, uno de los tipos de distribución de probabilidad acumulada es la distribución de exponencial de probabilidad. Y bueno, básicamente es una herramienta fundamental de estadística y probabilidad, pero también se puede aplicar en electrónica o de cualquier tipo de ingenierías, ¿no? Especialmente es útil para modelar el tiempo o el espacio que ocurren
transcurren eventos que ocurren de forma independiente y con una tasa constante. Ahora acá hablamos sobre la densidad, la función de decisión de probabilidad, que está compuesta por f de x igual sobre 1 sobre mu por exponencial de menos x sobre mu. Ahora, en otros libros está compuesto por esta fórmula, ¿no? Por la siguiente manera, 1 sobre b por la exponencial de menos x menos a entre b. Pero en la que le enseñé es de otra forma, es menos x sobre mu, que mu es la media y b vendría a ser igual. Pero ¿qué significa ese menos x sobre x menos a? Se vendría a ser los límites donde se va a ver las probabilidades. X menos a es igual a x en nuestra ecuación pasada, pero ¿qué significa A? A viene a ser el parámetro de la oxidación o umbral que va a indicar el valor mínimo a partir del cual la probabilidad es distinta de cero. En muchos casos estándar siempre lo ponen como A igual a cero, ¿no? Entonces por eso que muchas veces no se encuentra o no se ve. Por eso simplemente le ponemos X entre B o entre mu, que es la media prácticamente. Entonces, en nuestra fórmula que vimos, solo sería la misma gráfica, porque es la función de esa manera. Nos quedaría, en vez de mu, b, que es lo mismo, sería 1 entre b por la exponencial de En menos distribución x exponencial entre de b. probabilidad, cuando nos dicen que P, la probabilidad de x sea menor o igual a x sub 0 va a ser igual a 1 menos la exponencial de menos x sub 0 entre mu. Mu va a ser la media. ¿Qué quiere decir esto? Que este x sub 0 que esté en la gráfica, en la exponencial, es 1 menos la exponencial. ¿Qué significa eso? Que va a ser todas las probabilidades de 100 menos la exponencial. 100 va a ser igual a 1 porque es las probabilidades. Ahora, cuando es p mayor a x sub 0 va a ser igual solamente a la exponencial naranja. Me olvidé mencionar, perdón, que en el x sub 0, que está en la gráfica que se ve en la exponencial, está en el centro. No tiene que estar en el centro porque en el centro es la media. Entonces, simplemente lo puse así para facilitar la gráfica, pero en realidad está mal. El centro es la media y el x sub 0 está en esa media, bordeando esos valores. ¿Es menor o mayor? No tiene que ser en el centro, solo Hay un ejemplo, dice, se ha comprobado que el tiempo de vida de cierto tipo de marcapasos sigue una distribución exponencial con media de 16 años. La pregunta A dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona a la que se ha implantado este marcapaso se le debe reimplantar otro antes de 20 años? Y el B, si el marcapaso ya fue correctamente 5 años en un paciente, ¿cuál es la probabilidad de que haya que cambiarlo antes de los 25 años? Sabemos que mu, datos, por ejemplo, mu, de 16 años. Entonces, eh, nos piden la probabilidad de que sea de 20 años. ¿Qué quiere decir eso? Que sería eh, la probabilidad antes de la probabilidad de que x sea menor a un x sub 0, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la gráfica, por ejemplo? Sería así, ¿no? Sería así. La probabilidad. La media sería acá 16. Y yo quiero todos los valores menores. Todo esto. O sea, yo quiero todo esto. Todo esto. Todo esto. Pero, nos piden de 20 años. O sea, 20 hasta por acá. También quiere decir esto. Todo eso. Sería todo esto. Total. ¿No? Y cuando dijimos que es menor, va a ser todo el área menos esa parte. Sería igual a qué? Sería igual a 1 menos la exponencial de menos un x que podría ser 20 entre 16. Resolviendo esto en la calculadora, nos sale que 0.7135 por 100 vendría a ser a un 71.35%. ¿No? Acá en el inciso B nos dicen que si el marcapaso ya funcionando constantemente, correctamente 5 años en un paciente, ¿cuál es la probabilidad de que haya que cambiarlo antes de los 25 años? ¿Qué sabemos? Sabemos, por ejemplo, la media que es de 16 años, que estará por acá más o menos. ¿Qué más sabemos? Que utilizaremos la siguiente fórmula. La probabilidad de A con B va a ser la iteración de la probabilidad de A con la de B entre la probabilidad de B. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Que el evento B ya es lo que ya sabemos,
que el tiempo de vida t es mayor o igual a 5. Y lo que queremos saber es que falle antes de los 25 años, antes de acá más o menos. Porque sabemos que en 5 años funciona correctamente. Acá ya funcionó correctamente. ¿Y para qué utilizamos esa fórmula? Porque si imaginamos que si tenemos 100 marcapasos, por ejemplo, y al llegar al año 5, algunos ya fallaron. Pero como el problema dice que en este caso el de nosotros sigue funcionando, todos los marcapasos que fallaron antes de los 0, de 0 a 5 años, o sea, de acá a acá, ya no nos importa prácticamente. Entonces, ¿eso qué hace? Que el denominador, que vendría a ser la probabilidad P, que la probabilidad B sería igual a la probabilidad de, en este caso, X sea mayor o igual a 5. Esto reduce nuestro universo de estudio a los marcapasos que están llegando vivos a los 5 años. Entonces tenemos que dividir entre este factor de probabilidad con la probabilidad de integración de A y B. Entonces, ¿cómo sería nuestro planteamiento? Sería P igual que esté entre la probabilidad de 5 a 25 años, que vendría a ser igual a P, cuando X es menor o igual a 5, a 25, menos probabilidad de P sea menor o igual a 5, entre P mayor a 5. Ahora, ¿por qué este P menor o igual a 5? O X menor o igual a 5. Porque es la intersección que vamos a tener de A y B. Es como si fuera A, nuestro evento A y nuestro evento B, la intersección. O sea, prácticamente sería, por ejemplo, todos los valores de 25 menores a 25 serían todo esto. 25 años, hasta inclusive hasta de 0 a 5, todo entra. Ahora, también queremos todos los menores igual a 5. Sería esto. Pero nosotros que sabemos que 5, a 0 a 5 años funciona correctamente. Así que no nos importa. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Lo que estén mayores a 5, pero antes de 25. Y nosotros elegir mayores a 5, vamos a tener todo esto. Todo esto. Hasta acá. Todo. Entonces hace la resta de la probabilidad entre la probabilidad B menos la probabilidad de, 5, de mayores a 5. Entonces, aplicando esa fórmula, aplicando las probabilidades, nos darán que la probabilidad primero de x mayor a 5 va a ser igual al exponencial de menos 5 entre 16, que va a ser igual a un 0.73, tanto. La probabilidad de x sea menor o igual a 5 va a ser igual a 1 menos el exponencial de menos 5 entre 16, que es la media, va a ser igual a 0.268, que 26%, si lo ponemos acá, es mucha... tiene sentido lo que se dice. Entonces acá en 25, cuando x va a ser menor a 25, va a ser igual a 1 menos 25 entre la media, que es esto, 16, será 0.79.0. Esto lo reemplazamos acá y sale. ¿Qué sale? Que la probabilidad de 5 entre la probabilidad de la variable, la probabilidad que está entre 5 y 25 va a ser igual a un 71.35%. Ese es el resultado. Pero ahora, ¿qué podemos decir de todo esto? Que si nosotros nos ponemos a pensar que de 5 a 25 hay una cierta área, nosotros queremos esto, solo queremos esta área, nada más, esta probabilidad que esté en este rango. ¿Qué podemos decir? Que si prestamos el extremo de 25 y entre 5 son 20 años, el rango de 20 años que nosotros queremos saber cuánta es la probabilidad de que falle, solo en 20 años. ¿Por qué? Porque nos dice que hasta 5, de 0 a 5, funciona correctamente, o sea que no va a fallar. Nosotros solamente queremos eso. Si analizamos eso, nosotros diríamos que nuestra probabilidad que falle ya no de 5 a 25 años, sería igual a decir cuál es la probabilidad de que falle menor que 20 años. Ojalá la diferencia. Entonces, si nosotros decimos que X esté entre 5 y 25 años, va a ser igual a la probabilidad de que X sea menor o igual a 20 años. Es lo mismo. Entonces, si nosotros hacemos esta operación, nos tendría que salir el mismo resultado que nos salió acá, la misma probabilidad. Entonces, si hacemos esto, sería 1 menos la exponencial de menos 20 entre 16. ¿Es lo que sería igual? Sería igual a 1 menos la exponencial de menos 20 entre 16. Sería igual a 0.7134. 1.35 sería. Entonces sería 0.71349. Redondeando sería 71.35. Por 100 sería un 71.35%. ¿Qué quiere decir esto? Que son equivalentes.